A partir de este resultado, que es el que está acá, que proviene del estudio de la sesión anterior, vamos a desarrollar lo siguiente. En este sentido, veo que la D que nos dio, la voy a separar en parte real y en parte imaginaria. Entonces, en parte real, bueno, vamos a colocar aquí como factor común lo siguiente. L, aquí iría paréntesis, omega cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más tau cuadrado por omega cuadrado. Aquí iría B sub 0. Ahora, ¿cuál es la parte real allí y cuál es la parte imaginaria? Bueno, la parte real va a ser esta. Omega cuadrado menos omega cuadrado, ¿ok? Más la parte que me interesa es esta. Entonces, hay una parte real más una parte imaginaria. ¿Cuál es esa parte real? Bueno, esta parte real es esta. Sería B sub 0 por omega cuadrado menos omega cuadrado entre lo que tienes aquí sería L omega cuadrado, ya vamos a colocar aquí ese paréntesis, omega cuadrado más tau cuadrado omega cuadrado, cierro el paréntesis, más la parte imaginaria que es esta, sería I B sub 0 tau omega L paréntesis aquí omega cuadrado menos omega cuadrado más tau cuadrado omega cuadrado, cierro acá, ¿ok? Entonces esa D que yo tengo allí escrita de esa forma yo esa D no, disculpa, es eh, la Q particular debe ser igual a D E a la I gamma por T, gamma por T no, omega por T. Fíjate que tengo una parte real y tengo una parte imaginaria, ¿ok? Vamos a llamar esto R y M. Entonces, D sería R más IM. Que me multiplica a la exponencial con senos y cosenos. Esto sería omega T más I seno de omega por T. Entonces, la solución particular es encontrar las que me den imaginarias. Por ejemplo, esta por esta no me sirve. ¿Por qué? Porque es real por real. Esa la descarto.
Ok. Esta que está acá, en cambio, por la que tienes aquí, sí me da imaginaria. ¿Por qué? Porque es esta real que yo tengo acá multiplicada por el seno que tiene una i. Ah, entonces esa sí me sirve. Entonces, este camino que yo tengo acá, esta sí me sirve como una solución de la particular. Ahí ya tengo la primera particular. ¿Dónde está la segunda? Aquí. En este que me multiplica al que tienes acá. ¿Por qué? Porque esto que está acá es imaginario por la i que está aquí. Y este es un término real. Entonces, imaginario por real me da imaginario aquí. Y la última, que es imaginario por imaginario, no, me da este real, porque es i por i, me da i al cuadrado menos 1. Entonces, multiplicar un imaginario por otro imaginario me va a dar un número real. Entonces, no me sirve multiplicar real por real y el otro que es imaginario por imaginario. Ambos casos me dan real. Me interesan son real por imaginario e imaginario por real. Entonces allí tengo dos soluciones. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros encontrar? Porque si tienes una ecuación de segundo orden homogénea y la otra, que es la misma, ecuación diferencial de segundo orden, pero no homogénea, obviamente que la respuesta del circuito o la solución, en ese caso deberían ser dos soluciones linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, la primera solución, la primera solución en este caso es multiplicar la que comenté anteriormente. ¿Ok? Entonces, borro aquí. Entonces ya vimos que era imaginario por real y real por imaginario. ¿Ok? Entonces, QP es igual. Vamos a ver aquí. Tengo una parte real por la imaginaria que viene del seno. Entonces aquí sería, vamos a colocarlo acá. Entonces sería B sub 0 entre L entre omega cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más tau al cuadrado, omega al cuadrado. Y recordemos que ahí necesitaba multiplicar esa magnitud que era, me faltó este, ¿verdad? Esta parte que era aquí real por la imaginaria que viene del seno, ¿verdad? Entonces aquí iría seno de esta omega no, era la otra omega, disculpe. Eh, reanudo, pues. Ok. Entonces aquí sería la real de la amplitud multiplicado por el seno imaginario de la identidad de Euler, pues. Entonces aquí iría este así. Ah, bueno, me volví a equivocar. Ya, vamos a borrar aquí. Ok, entonces aquí, espero no equivocarme otra vez. Esto es omega. Ok. Este sería la primera real por la imaginaria. Ok. Como estás tomando la amplitud de la imaginaria, la I se va. Por eso es que lo estoy colocando sin la I directamente. Y ahora viene la otra imaginaria por la real. Recordemos que la otra imaginaria era así. Era B sub 0 entre L. Aquí va eh, tau, tau por omega, ¿verdad? Déjenme ver dónde estaba eso. Tau por omega, ¿verdad? Entonces aquí tau por omega entre
omega cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más tau al cuadrado, omega cuadrado, y aquí iría coseno, ¿verdad? Entonces, esto es real por imaginaria, imaginaria por la real. Entonces, aquí ya tenemos la solución de la particular. ¿Ok? Observen que en este caso la particular la puedo escribir así. Como todo esto es factor común, entonces me queda lo siguiente. B sub 0 entre L multiplicado por ¿quién? Por omega cuadrado menos omega cuadrado elevado al cuadrado más tau al cuadrado omega cuadrado. Aquí abro un paréntesis. Aquí iría esto, omega cuadrado menos omega cuadrado, que me multiplica al seno, este no es, este es seno de omega, más tau omega por coseno de omega t. ¿Ok? Y finalmente, déjenme ver cómo va el estado de la 68%. Entonces, la solución de la carga, fíjense que es la carga nada más. Aquí en este problema yo les puedo pedir, por ejemplo, que determinen la corriente eléctrica y la derivada de la corriente para que puedan calcular el voltaje del condensador, el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina. Entonces aquí la solución sería QH más QP. Déjame tomar un capture de este porque este término, este sí va a ser más difícil de colocar allí. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente el problema? Tenga mucho cuidado, vea, esté pendiente de lo que voy a hacer aquí, ¿ok? Voy a colocar la solución de la homogénea. Recordemos que la solución era, voy a colocar aquí C E a la menos tau por T entre 2. Perfecto. Paréntesis. A. Vean la diferencia. Exponencial. Aquí va menos. Aquí va tau al cuadrado menos 4 omega al cuadrado entre 2 multiplicado por T más B, E, todo esto nuevamente, pero positivo, tau al cuadrado menos 4 omega al cuadrado por T entre 2, cierro aquí, por lo que acabamos de ver ahorita, bueno, por no más la solución particular. Entonces la solución particular vean que se escribe de la siguiente manera. B sub 0 entre L entre omega cuadrado menos omega al cuadrado más tau al cuadrado, omega al cuadrado, paréntesis, aquí iría omega cuadrado
menos omega al cuadrado seno de omega al cuadrado, omega t, más tau omega, coseno de omega t, cierro, cierro. Y esta es la solución del circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para terminar esa parte del problema? Bueno, indicar quién es tau y quién es omega, si ver quién es mayor de los dos. Entonces, esta parte de aquí queda a discreción de ver si tau es mayor que 4 omega al cuadrado por 4, si tau al cuadrado es igual a 4 omega al cuadrado, o si tau es menor al cuadrado que 4 omega al cuadrado. Profe, disculpe, Ajá. en la última parte no sería seno por i omega por t entre paréntesis. No, eso lo comenté antes. Ah, Cuando como haces arriba esto, antes lo colocó. no. Lo que pasa es que hay un aspecto de matemáticas que es en números complejos que deben tener presente. Cuando calculas el imaginario de QP, automáticamente estás trabajando con la amplitud, ¿ok? Entonces, cuando colocas esto así, esto en realidad da 1. Entonces, como estás trabajando con la parte imaginaria de I, entonces la parte imaginaria de I, velo de esta manera, la parte imaginaria de I, te aparece una I aquí, y la I que tiene este lado serían todos esos términos donde aparece la I. Entonces, I se va con I y te quedaría simplemente lo que acompaña a la I. Es decir, esto. Ese aspecto de variables complejas, sería bueno que lo revisaran. ¿Okay? Hay formas de ver eso directamente. Acuérdate que yo trabajé, vamos a hacerlo aquí en este pizarrón. Yo estoy trabajando, repito, con la imaginaria de QP. También puedes trabajar con la parte real de QP. Si la parte imaginaria es I seno y la parte real es coseno, por ejemplo, omega t, y esto sería omega t. Cuando lo escribes aquí, no colocas la I, colocas simplemente seno de omega t, y aquí colocarías directamente coseno de omega t, porque aquí ya estás indicando que estás trabajando con la parte imaginaria. Entonces, el I que estaba aquí con el I que está acá se cancelan y queda esto. Por eso es que no aparece la I en ningún lado. Las amplitudes no pueden ser imaginarias. Por eso es que cuando trabajas con la imaginaria de la cantidad Q o la parte real, tú simplemente lo que estás extrayendo es el acompañante de la I. A ti no te interesa la I. La I simplemente es para indicar que es imaginario. Entonces, en vista de eso, por eso es que no aparece la I en la solución del problema, porque ya estás tomando la parte imaginaria, es decir, ya consideraste, bueno, la parte imaginaria es aquella que tiene que ver dónde estaba la I. Bueno, pero en la solución no me aparece la I, me va a aparecer simplemente todo aquello que sea el acompañante de la I. En los libros, ustedes verían, en vez de I, J. Entonces, en vez de colocar J aquí, es simplemente el acompañante. Y listo. Por eso es que no aparece la I en ningún lado. ¿Ok? Sí. Ajá. Entonces acá,
Entonces aquí lo que tengo, esto, César, todo esto, o mejor dicho, todo esto que está acá, ya es Es la parte imaginaria. la parte imaginaria. Y la I no puede aparecerme aquí porque si no tendría una amplitud compleja y eso no puede ser. Tú lo que estás tomando es la parte imaginaria de esa solución y listo. Y te vuelas la I de una vez porque eso no la necesitas. Entonces, esta Ok. solución que ustedes tienen acá es la solución del circuito RCL. Entonces, por ejemplo, si yo les doy, qué sé yo, 100 ohmios de resistencia, les doy un picofaradio y 25 milihenries, ustedes tendrían que ver qué cantidad es mayor, si es esta o si son iguales. Si son iguales, la solución de la ecuación diferencial tiene una fórmula. Si pasa esto, serían con senos y cosenos hiperbólicos. Y si da esto, da con senos y cosenos normales. Pero el argumento en tal caso debería ser el argumento. O sea, el argumento que deberían colocarme en el seno y el coseno, ya sea imaginario o sea real, debería ser la resta que está acá. Entonces uno podría llamar esa resta teta, por ejemplo. Entonces tú podrías tener una situación como esta. Voy a borrar aquí. Tú podrías tener, ok, suponiendo tau mayor que 4 omega al cuadrado. Bueno, las soluciones que deberías tener, por tanto, son así. A coseno de teta más B seno de, esto es hiperbólico, ¿okay? ¿Sí? Donde habíamos dicho que teta es esto. Si tau al cuadrado es igual a 4 omega al cuadrado, ustedes pueden verificar que las soluciones son así. Aquí me faltó, bueno, aquí iría a colocar la parte de la exponencial, ¿verdad? Aquí iría a más B por T. Recordemos que esa exponencial de puntos suspensivos era E a la tau, E a la menos tau por T entre 2. Si te da Esa, tau al cuadrado menor que 4 omega al cuadrado, entonces aquí sí tendrías A coseno de teta T más B seno de teta T. Teta es el mismo para los dos casos, tanto para este como para este. La única diferencia es que aquí serían cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, y aquí serían cosenos y senos normales. Y todo esto multiplicado por la exponencial. Entonces, la solución se completa teniendo presente quién de los tres es mayor, o sea, en cuál de los tres casos te ubican. ¿Sí? Entonces, todo el desarrollo del circuito RCL es así y el estudio va a depender de quién, en qué caso te ubicas, si es en este, si es en este o si es en este. Después que tengas esa solución completa, entonces,
¿qué es lo que deberíamos nosotros determinar? Bueno, ya tenemos Q, la calculamos. Deberíamos entonces calcular la corriente eléctrica. ¿Cómo calculas la corriente eléctrica? Derivas todo eso que te dio. Entonces sería la derivada de Q respecto al tiempo. Es decir, tienes que derivar todo lo que viste en la pizarra anterior. Y si necesitas la segunda derivada de la corriente, de la cara respecto al tiempo, para el voltaje de la bobina, entonces tienes que derivar la carga 2 veces respecto al tiempo. ¿Qué calculas con la carga eléctrica? El voltaje del condensador. ¿Qué calculas con la corriente? El voltaje de la resistencia. ¿Qué calculas con la primera derivada de la corriente respecto al tiempo? El voltaje de la bobina. Con la carga eléctrica puedes calcular la energía que almacena el condensador. Sí, porque ya lo vimos en física 3. Con la corriente eléctrica puedes calcular la potencia disipada por la resistencia. Sí, porque ya calculaste la corriente eléctrica. Con la corriente que pasa por el circuito puedes calcular la potencia generada por la fuente. Sí, porque la corriente eléctrica es la misma en un circuito RCL, porque en este caso ese circuito está en serie, no está en paralelo. Que esa es la ventaja de este problema. Si este problema fuera en paralelo sería mucho más difícil, pues. Y bueno, ya están todas las cantidades. Carga, corriente, primera derivada de la corriente respecto al tiempo. Se puede calcular el voltaje del condensador, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia. Se puede calcular la potencia generada por la fuente, la potencia disipada por la resistencia y el voltaje, la energía almacenada por el condensador. Entonces ya tienen todo el circuito armado completo. ¿Ok? Todo esto que acabamos de ver ahorita no se consigue en los libros tan organizados. Entonces, como ya yo monté todas las clases, nada más me falta esta, entonces simplemente lo que tengo que hacer es montar estas 3 sesiones en YouTube y van a tener todo el problema completo. Y para finalizar la clase, voy a destacar aquí lo siguiente. Nosotros también podemos resolver el circuito LC con voltaje sinusoidal. En el caso del voltaje sinusoidal, que ya vimos, por ejemplo, con seno, bueno, vamos a colocarle aquí ahora en vez de seno, coseno. La solución homogénea, aquí sería así Q. La solución homogénea ya la vimos, era con senos y cosenos, ¿verdad? Aquí sería A coseno de omega por T. Recordemos que la omega es la frecuencia natural del circuito. Y ¿cómo planteas el otro caso? Bueno, lo vas a hacer igualito. Q particular es igual a una constante que yo voy a llamar, por ejemplo, C, multiplicado por la exponencial de I, pero no va a ser con esta omega, sino con esta omega, omega por T. Entonces, esta solución propuesta la van a sustituir en la ecuación diferencial que estaba acá. Q punto punto más omega cuadrado por Q igual a el voltaje escrito, aquí era entre él, en notación compleja. ¿Y qué es lo que tendrían que calcular ustedes? La C. Cuando calculen la C,
van a trabajar con la parte real, no con la imaginaria. ¿Por qué? Porque el problema, el voltaje, es con la solución real. Es decir, van a trabajar con real por real y el imaginario por imaginario, porque imaginario por imaginario es que te va a dar un número real. Entonces, real por real, real. Imaginario por imaginario, número real. Entonces, la parte real es la que ustedes van a utilizar para calcular la solución particular del circuito LC. Esa solución se podría trabajar para el RL con voltaje así. Es posible, es posible. Recordemos que el RL daba, ya les voy a decir, R de Q de T más eh, era el RL, entonces L de I de T, de Q de T más un voltaje alterno. Bueno, podríamos tenerlo así. La derivada de la corriente respecto al tiempo más tau, recordemos que R entre L es tau, aquí sería I, es igual a un voltaje dependiente del tiempo entre L. Ya nosotros vimos la otra vez que por medio de separación de variables se puede hacer. Ahora, traten de ver si es posible utilizar esta solución de aquí para un voltaje en función del tiempo dado por B sub 0, seno de omega, omega no, omega por T. Este sería para el RL, ¿ok? El RL. Bueno, muchachos, esto ya vendría siendo el final de la clase.